Javi Sierra se movía entre la penumbra y el olor a desinfectante rancio del Hospital General de Madrid. A sus 34 años, la vida lo había forzado a adoptar una rutina tan rígida como las camillas de urgencias. Antiguo paramédico de élite del ejército español, con misiones en Afganistán que prefería enterrar, ahora era solo un vigilante nocturno. El uniforme holgado, la linterna pesada en la mano y las rondas metódicas eran su armadura contra el caos. Un caos que había conocido demasiado bien en la guerra y que luego lo había golpeado en casa cuando su esposa, María, decidió que no quería ser la mujer de un soldado siempre ausente y mucho menos la madre de una niña de 1 año. Javier había regresado a Madrid con un corazón hecho trizas y una bebé, Sofía, que ahora tenía 6 años. Dejó el ejército. Había sacrificado su carrera por la estabilidad de su hija. Su vida era una ecuación simple: trabajar mientras Sofía dormía, dormir mientras Sofía estaba en el colegio y dedicar las tardes enteras a ella. No había espacio para sorpresas ni para el drama. Ya había pasado su cuota. Esa noche de noviembre, la lluvia caía como si quisiera borrar la ciudad. Era cerca de las 6 de la mañana y Javier acababa de terminar su turno. Cruzaba el barrio de Lavapiés, un laberinto de callejones estrechos y edificios antiguos. No era la ruta más segura, pero sí la más rápida. Quería estar en casa antes de que Sofía despertara de alguna de sus pesadillas frecuentes. Se metió en un callejón, un atajo oscuro flanqueado por contenedores de basura. El ruido de la lluvia contra el asfalto era ensordecedor, pero entonces lo escuchó. Un sonido débil, como un silbido forzado, casi ahogado por el aguacero, pero inconfundible para alguien que lo había oído demasiadas veces en combate. Un estertor. El sonido de alguien luchando por respirar, el sonido de alguien muriendo. Javi se detuvo en seco. Su corazón, acostumbrado a los latidos tranquilos de la rutina, empezó a bombear como un tambor de guerra. Siguió el sonido. Escondida entre la sombra y un grafiti descolorido, la vio. Era una mujer, recargada contra una pared sucia, vestida con el uniforme empapado de la Policía Nacional. Y había sangre, muchísima. La lluvia intentaba lavarla, pero solo lograba mezclarla con el agua, creando pequeños ríos rojizos que fluían hacia el desagüe. El entrenamiento se encendió, borrando al vigilante cansado y trayendo de vuelta al sargento paramédico. Javi se arrodilló sobre el charco de agua y sangre. Vio 3 orificios de bala en el pecho, 2 cerca del corazón, 1 más a la derecha. Pérdida masiva de sangre, shock hipovolémico avanzado. Tenía muy poco tiempo. La mujer abrió los ojos. Eran azules, de un azul eléctrico, llenos de un miedo visceral y desesperación. Trató de hablar, pero solo le salió un gorgoteo mezclado con un poco de sangre. Javi tomó su chaqueta, la rasgó con rapidez profesional y la usó para hacer una compresión improvisada sobre las heridas. Presionó con fuerza, intentando ralentizar lo inevitable. Ella lanzó un grito ahogado y roto por el dolor. Javi sacó su celular con la mano libre y marcó el número de emergencia. 911. Estoy en el callejón de San Cosme, en Lavapiés. Policía herida de bala, 3 impactos en el pecho. Necesitamos ambulancia, ya mismo. No tienen ni 5 minutos, muévanse. Luego se enfocó en ella. Le habló con una voz firme y autoritaria, la misma que usaba para calmar a los soldados heridos en la zona roja. Mírame, no cierres los ojos, quédate conmigo, respira. Te prometo que no vas a morir esta noche. No te voy a dejar. Los ojos azules se fijaron en los suyos, y en esa mirada Javi vio algo que lo golpeó hondo, la súplica silenciosa de alguien que deseaba desesperadamente seguir viviendo. Y en ese instante supo que su promesa no era solo técnica, sino personal. Su boca se movió de nuevo con un último esfuerzo, el esfuerzo desesperado de una persona al borde del abismo. Javi se inclinó,
con el oído casi pegado a sus labios, y logró descifrar dos palabras que, más que la lluvia o la sangre, le helaron la sangre hasta el tuétano. Me traicionaron. ¿Traicionada? ¿Por quién? No había tiempo para preguntas. El pulso de ella era débil e irregular. Estaba perdiendo la batalla. Javi tomó una decisión que iba más allá de un paramédico civil. Puso sus manos sobre el pecho de la mujer e inició compresiones torácicas, fuertes, rítmicas, implacables. Sintió una costilla crujir, pero no se detuvo. 30 compresiones, 2 respiraciones boca a boca, sangre tibia en su cara, sabor metálico, la lluvia mezclándolo todo. Continuó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, las sirenas, los gritos de los paramédicos, las luces estroboscópicas contra la pared del callejón. Alguien lo apartó. Voces gritando términos médicos. La mujer fue subida a la camilla. Vio cómo la cargaban en la ambulancia que se marchaba a toda velocidad, las sirenas aullando una desesperación urgente. Javi se quedó arrodillado en el lodazal de sangre y agua, las manos temblando, el corazón desbocado. No sabía si lo había logrado. No sabía quién era ella, pero sabía esas 2 palabras. Minutos después, llegaron más autos de policía. Agentes uniformados y otros de civil, todos con caras serias. ¿Quién es usted? ¿Qué vio? ¿Cómo la encontró? Javi respondió mecánicamente, aún en shock. Les dio su nombre, su dirección, y les contó lo poco que sabía. No mencionó las palabras que ella le había dicho. No sabía por qué, pero sintió que era información delicada. Los agentes tomaron sus datos y le dijeron que lo contactarían. Llegó a casa aturdido. Se lavó la sangre de las manos una y otra vez, sintiendo el aroma metálico pegado a la piel. Revisó a Sofía. La niña dormía plácidamente. Se sentó en el sofá, mirando el vacío, incapaz de olvidar esos ojos azules suplicantes y la convicción de la palabra traición. 3 días pasaron sin noticias. Javi intentó aferrarse a su rutina, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la policía moribunda. Cada vez que Sofía reía, se preguntaba si esa mujer tendría una familia. Al 4.º día, mientras Sofía estaba en el colegio, tocaron a su puerta. Javier abrió y se encontró con un hombre alto, de unos 50 años, pelo entrecano y ojos que parecían haber visto toda la maldad de Madrid. Se presentó como el inspector jefe Ricardo Navarro, de la Brigada de Homicidios. Navarro fue directo al grano, sin rodeos, con una voz rasposa que no admitía tonterías. La oficial es la agente Laura Castillo, 30 años, de la Brigada Anticorrupción. Está en el hospital, en estado crítico, pero estable. Si no la hubiera encontrado a tiempo, si no hubiera hecho lo que hizo, habría muerto ahí, bajo la lluvia. Javi sintió un alivio que le dobló las piernas. Estaba viva. Laura Castillo estaba viva. «Inspector, ¿puedo verla? Yo...» intentó decir. Navarro lo interrumpió. Su expresión se endureció. «Hay un problema, señor Sierra. Un problema grande. La agente Castillo no fue víctima de un asalto cualquiera. Fue una trampa. Ella estaba trabajando en una investigación que llegaba muy alto, a las cúpulas de la policía de Madrid. Había descubierto pruebas de que oficiales superiores están metidos hasta el cuello con una organización criminal. Querían silenciarla». Navarro lo miró fijamente, evaluando cada detalle de su rostro. Javi sintió un escalofrío al entender que estaba metido en algo muy serio, algo que olía a pólvora y corrupción. «Y por eso, señor Sierra, tenemos que hablar de usted», continuó Navarro. «Usted es un exmilitar con entrenamiento médico. No tiene lazos con el crimen ni con nuestra gente. Usted es la única persona que sabe que la encontramos, pero es el único en quien podemos confiar». Javi sintió que le faltaba el aire. Acababa de salir de la zona de guerra de Afganistán para criar a su hija en paz.
y ahora la guerra acababa de tocar a su puerta en Lavapiés. «¿Qué quiere, inspector?», preguntó Javi con la voz tensa. Navarro se recargó en el marco de la puerta. «La agente Castillo será dada de alta en una semana. No puede volver a su casa. El que le disparó sigue ahí afuera, y si saben que sobrevivió, van a intentar rematarla. Necesito un lugar seguro, discreto, con alguien que sepa cuidarla y protegerla sin llamar la atención de la propia policía. Necesito que usted, Javier Sierra, aloje a una testigo clave que altos mandos de esta institución quieren muerta». Javier miró por encima del hombro hacia la foto de Sofía colgada en la pared. Acoger a una policía herida que era un blanco vivo era una locura, pero luego recordó la súplica en esos ojos azules, la determinación a pesar de estar muriendo, y la palabra traición, y supo que ya no podía dar marcha atrás. «¿Qué tengo que hacer exactamente?», preguntó Javier, aceptando que su vida de tranquilidad había terminado. «Solo cuidarla, curarla y mantener la boca sellada», dijo Navarro, con un atisbo de alivio. «A cambio, tendrá compensación y la protección más discreta que puedo ofrecerles. Lo necesito a usted para mantenerla viva, al menos por 2 o 3 semanas». Javier asintió lentamente. «De acuerdo, pero tengo una condición. Mi hija Sofía no debe saber nada de esto. Para ella, la agente Castillo será una amiga mía de hace tiempo, que tuvo un accidente y necesita recuperarse. Nada de policías, nada de disparos, nada de miedo». Navarro extendió la mano. Sus ojos de acero mostraron un ligero respeto. «Hecho. Mañana mismo comenzamos los trámites». Javier cerró la puerta. Estaba temblando. Acababa de meter al lobo en el gallinero y su hija Sofía era la presa más valiosa. Pero había una vida en juego, una vida que él había prometido salvar y una conspiración que se negaba a dejar pasar. El drama apenas comenzaba. El apartamento de Javier olía a pino y desinfectante, una mezcla extraña que intentaba ocultar el miedo que se había instalado en las paredes. 4 días después de la visita del inspector Navarro, la vida de Javi era un secreto a voces. Había mentido a Sofía. Le dijo que su amiga Laura venía de visita porque había tenido un accidente de coche muy fuerte. Sofía, con la inocencia y la curiosidad de sus 6 años, había ayudado a poner flores en la mesita de noche de la recámara de huéspedes, entusiasmada por tener una visita que rompiera la monotonía. Javier se odió por la mentira, pero sabía que la verdad, que un escuadrón de policías corruptos quería matar a la mujer que pronto estaría durmiendo bajo su techo, era un lujo que Sofía no podía permitirse. La mañana de la mudanza fue surrealista. Javi firmó documentos en el hospital. Escuchó las instrucciones de los médicos: curas 2 veces al día, antibióticos estrictos, fisioterapia suave, nada de estrés. El sargento en él asimiló la información con una eficiencia fría, pero el padre soltero y el civil temblaban por dentro. Cuando entró en la habitación de Laura Castillo, ella estaba despierta, pálida y frágil, pero con la misma intensidad en los ojos azules. Estaba sentada en la cama, todavía conectada a monitores. Al verlo, una chispa cruzó su rostro, reconocimiento y una gratitud profunda que no necesitaba palabras. «Tú eres el del callejón», susurró con voz ronca, una lija en la garganta. «El que no me dejó morir». Javier asintió sin saber qué decir más allá de lo práctico. «Gracias, Javier», dijo ella, una lágrima deslizándose por su mejilla. «Gracias por pelear por mí, por darme otra oportunidad». Javi se encogió de hombros, incómodo con el título de héroe. Cualquiera lo hubiera hecho. Ambos sabían que era mentira. La mayoría de la gente habría seguido de largo. Llevarla a casa fue un ejercicio de paciencia y nerviosismo. Cada bache era una punzada para ella.
cada mirada de un vecino, una amenaza para él. Una vez instalada, la rutina se volvió rígida, casi militar. Javi volvía de su turno en la madrugada, dormía unas horas y se dedicaba a las curaciones. Los primeros días fueron difíciles. Laura dormía casi todo el tiempo, sedada por el dolor. Cuando estaba despierta, la tensión era palpable. Javi cambiaba vendajes, revisaba las heridas que todavía supuraban un poco, veía las cicatrices viejas en su cuerpo, marcas de un trabajo peligroso. Sentía la responsabilidad física y la carga emocional. Pero entonces apareció Sofía. La niña regresaba del colegio y corría directamente a la recámara de invitados. Su emoción sin filtros llenaba la habitación. Le mostraba a Laura sus dibujos de unicornios, le contaba chismes de la escuela y le preguntaba 1000 cosas sobre el supuesto accidente. Laura, al principio reservada y tensa, se ablandaba con la niña. Sonreía, la escuchaba atentamente y por primera vez en días parecía olvidar el dolor y el peligro. Javi las observaba interactuar. Laura, la policía dura, la testigo clave que desafió a la corrupción, florecía bajo la atención inocente de Sofía. Y Sofía, que no había tenido una figura materna cariñosa en años, se encendía con la presencia gentil de Laura. Una punzada de algo que no era miedo ni angustia, algo más cálido, se instaló en el pecho de Javi. Una noche, cerca de la medianoche, Javi entró a cambiarle los vendajes de la herida más profunda. Laura estaba despierta, mirando fijamente la cortina de lluvia en la ventana. Notó que tenía los ojos vidriosos. «¿Te duele mucho?», preguntó él, su voz suave. Laura negó con la cabeza. «No es la bala, Javi, es la traición, el miedo y la culpa, por haberte metido en esto, por poner a tu hija en peligro». Javi se sentó con calma en el borde de la cama, a una distancia prudente. «Fue mi elección, y Sofía está feliz. Además, sé lo que es la traición. Después de que mi esposa me dejó, levanté unos muros altísimos. Pensé que la mejor forma de proteger a Sofía era no confiar en nadie, nunca más». Laura, que había mantenido la guardia arriba, preguntó: «¿Y por qué confías en mí?». Javier tomó aire. Pensó en el callejón. «Vi la fuerza en tus ojos esa noche. La determinación de alguien que lucha cuando ya no tiene nada. Esa persona merece confianza». Esa honestidad, dicha con la crudeza del español mexicano, que no sabía cómo endulzar las palabras, rompió el hielo. Laura comenzó a hablar. Le contó su historia, la de una policía idealista que había tropezado con un sistema podrido. Pruebas desapareciendo, casos cerrados demasiado rápido. Investigó sola, recogiendo pruebas durante meses. Su encuentro no había sido casual. Iba a una reunión secreta para entregar evidencia cuando la emboscaron. «Si no hubieras llegado», dijo ella, su voz temblando, «habría sido un suicidio o un ajuste de cuentas, un caso cerrado. Ahora no sé en quién confiar. Estoy atrapada, estoy cansada de luchar sola». Javier tomó su mano, solo un roce en su piel tibia. «Ya no tienes que hacerlo. Yo quiero ser esa persona en quien confíes. Y no estás luchando sola». Su conexión se consolidó esa noche. Empezaron a buscar pretextos para pasar tiempo juntos. En las miradas que se alargaban demasiado, en las manos que se rozaban al pasar los analgésicos, en los corazones que se aceleraban con una cercanía inesperada, algo florecía. Era una locura, apenas se conocían. Él era un exparamédico traumatizado y ella una fugitiva herida de muerte. Pero el corazón nunca sigue la lógica. 2 semanas después, el inspector Navarro regresó. Su rostro estaba grave, sin rastro de la burla policial habitual. «Encontramos algo», dijo, sentado en la mesa de la cocina de Javi.
La investigación nos llevó a 3 oficiales de alto rango en la jefatura de Madrid. Tienen cuentas bancarias infladas, conexiones criminales, y los 3 estaban fuera de sus puestos la noche del ataque. Hizo una pausa dramática. Pero no tenemos pruebas directas para amarrarlos. Los abogados los sacarán en 24 horas. Necesitamos lo que la agente Castillo recogió. Los ojos azules de Laura, sentada en la sala, se clavaron en Javi. Dudó. Estaba aterrada de desatar otra ola de violencia, de poner a Sofía en la línea de fuego. Javi le devolvió la mirada y asintió, animándola a terminar lo que había empezado. Laura tomó una respiración profunda, su voz ahora más fuerte, con la convicción de una guerrera. Navarro, están en una caja de seguridad en el Banco de Chamartín, a nombre de Clara Jiménez. Es un alias. Navarro sonrió por primera vez en semanas. Perfecto, las recuperaré personalmente. Pero esto cambia todo, agente. Una vez que entreguemos esto al fiscal, sabrán que usted está viva y hablando. Usted, Javier y Sofía se vuelven objetivos de altísimo valor. ¿Y qué significa eso, inspector?, preguntó Javi con el estómago encogido. Navarro dejó de sonreír. Significa que su estancia aquí ha terminado. El plan es simple. Protección de testigos. Laura será trasladada ya mismo a un lugar seguro, lejos de Madrid. Nueva identidad, nueva vida, hasta que todo termine. Podrían ser meses, podrían ser años. Nos quedan horas, no días, antes de que se den cuenta que las pruebas salieron de la caja fuerte. Laura miró a Javi, luego a Sofía, que estaba dibujando tranquilamente en el suelo de la sala. El dolor en el rostro de Laura no era por sus heridas, sino por la inminente pérdida. Acababa de encontrar una razón para vivir, una familia, y ahora la estaba a punto de perder para siempre. Javier sintió el mismo golpe. Se había enamorado de una fugitiva, y el reloj de su destino compartido estaba a punto de marcar la hora 0. La despedida se cernía sobre ellos como la guillotina. El apartamento de Javi se había convertido en una olla a presión. Los días que siguieron a la revelación de Navarro fueron una mezcla agridulce de urgencia, preparativos y una conciencia brutal de la despedida. El inspector jefe Navarro, actuando con una prisa que rozaba lo ilegal, había recuperado las pruebas de la caja de seguridad. Eran documentos, fotos y grabaciones que no solo implicaban a los 3 oficiales de alto rango, sino que delineaban una red criminal tan profunda que hacía temblar los cimientos de la Policía Nacional de Madrid. Navarro confirmó que era suficiente, los arrestos eran inminentes. Sin embargo, el riesgo era ahora insostenible. Al mover las pruebas, habían enviado una señal inequívoca a los altos mandos corruptos. Laura Castillo estaba viva, consciente y hablando. Navarro regresó esa tarde con los documentos de la protección de testigos y un itinerario de viaje. Agente, lo lamento, pero tiene que irse mañana por la mañana. Pasará la noche en una casa de seguridad y luego... Vámonos. Nueva identidad, nueva ciudad, todo nuevo. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. La idea de empezar de 0, de traer justicia, era lo que había luchado por lograr. Pero la idea de dejar a Javier y a Sofía era un desgarro. Javi estaba en la cocina preparando café con un silencio denso. Navarro se despidió para coordinar los arrestos, dejando a Laura y a Javi solos con la inminente separación. Sofía, ajena al desastre que se cernía sobre ellos, estaba dibujando un arco iris en la mesa del comedor. «No esperaba que me fuera a costar tanto», susurró Laura, la voz quebrándose. Javi se acercó, se sentó frente a ella, evitando el contacto visual para no romperse. «Hiciste lo correcto, Laura. Te salvaste para hacer justicia. Es lo que tienes que hacer». Pero no esperaba encontrar algo tan precioso justo cuando estaba a punto de perderlo todo.
confesó ella con la mirada fija en él. Javi entendió que ella no solo hablaba de la familia, sino de la esperanza. En solo unas semanas, ella había desmantelado los muros que él había construido con esmero durante 5 años. Ella le había devuelto la esperanza de que podía volver a amar, que la vida no era solo una supervivencia estoica. Dijo algo estúpido, algo impulsado por el corazón en lugar de por la lógica. Quizás no tienes que irte sola. Quizás podemos encontrar otra forma. Laura lo detuvo. Puso una mano sobre la suya, sus dedos entrelazándose con los suyos. No hay otra forma, Javi. Tú y Sofía tienen que estar seguros. Yo tengo que terminar esto, y eso significa desaparecer. Solo tengo una cosa que pedirte. Recuérdenme. No como la policía herida que trajo el peligro, sino como alguien que encontró una familia cuando pensó que lo había perdido todo. En ese momento, la línea que los separaba se borró. Laura se acercó y lo besó. No fue un beso de pasión, sino un beso de despedida profunda, triste, lleno de todo lo que no podían decir. El beso de 2 personas unidas por una tragedia y separadas por un deber. Cuando se separaron, Laura le prometió que la recordaría siempre. Javi la abrazó con cuidado, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, y se juró que haría lo necesario para que ella no se convirtiera en un fantasma. 3 días después, todo se fue al infierno. Eran las 8 de la noche. Javi estaba en la cocina preparando la cena, mientras Sofía terminaba la tarea. Laura estaba recostada en la cama, leyendo un libro que la niña le había prestado. El ambiente era de tensa calma, la calma que precede a la tormenta. Entonces, Javi escuchó un ruido, no un golpe normal, sino el crujido inconfundible del cristal rompiéndose en la parte trasera del apartamento, seguido de voces graves, agresivas, con un marcado acento madrileño. El vigilante nocturno desapareció. El sargento paramédico de las zonas de combate tomó el control. ¡Sofía!, gritó Javi, su voz un látigo. Corrió, la agarró por el brazo, cubriéndole la boca con la mano para impedir cualquier grito de pánico. La llevó a la despensa de la cocina, un cubículo oscuro. «Quédate aquí, mi amor, no importa lo que escuches, no salgas, no hagas ni un solo ruido, ¿me entiendes?» Sofía asintió, los ojos muy abiertos por el terror. Javi cerró la puerta de golpe y corrió hacia el cuarto de Laura. Ella ya estaba despierta, su rostro ceniciento. El instinto policial le había gritado peligro. «¡Vienen a por mí!», musitó. Javi la ayudó a levantarse, ignorando su quejido de dolor. La ventana de la recámara daba al tejado del garaje. Podrían bajar por ahí. Era la única opción. Pero no llegaron a tiempo. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, grandotes, armados con pistolas, con el rostro duro y los ojos fríos de quien venía a terminar un trabajo. El primero levantó el arma, apuntando directamente a Laura. Javi no pensó. Se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre Laura y el cañón. El disparo resonó en el pequeño apartamento, un estruendo que hizo vibrar los huesos. Javi sintió un golpe seco y caliente en el hombro. Un dolor blanco y explosivo lo derribó. Cayó al suelo. «¡Javier!», gritó Laura, pero no se quedó paralizada. A pesar de estar herida, a pesar de estar débil, el entrenamiento de la agente Castillo tomó el control. Mientras el primer sicario se distraía con Javi en el suelo, Laura se lanzó sobre él con la furia de una tigresa acorralada. Le golpeó la garganta con el canto de la mano, una técnica precisa y quirúrgica. El hombre cayó de rodillas, ahogándose, el arma rodando por el suelo. El segundo sicario se giró hacia ella. Javi, con la adrenalina hirviendo y el dolor latente, agarró al segundo hombre por el tobillo y tiró con todas sus fuerzas. El hombre cayó. La pistola se deslizó por el piso. Se desató una pelea brutal.
Javi luchaba con la desesperación de un padre que temía por su hija, ignorando el flujo caliente de sangre en su hombro. Laura luchaba con una mezcla de debilidad física y años de entrenamiento. El segundo hombre logró tomar la pistola de nuevo, la levantó hacia Laura, que estaba exhausta, y entonces sonó otro disparo. Pero no era del sicario. Fue un disparo desde el umbral de la puerta. El hombre armado cayó muerto. El inspector Ricardo Navarro estaba parado ahí, la pistola humeante. Detrás de él entraron dos agentes uniformados. ¡Al suelo! ¡Policía!, gritó Navarro. Había terminado. Por un pelo. Navarro se acercó corriendo, evaluando la escena con ojos profesionales. Había activado la protección discreta tan pronto como movió las pruebas, una precaución que acababa de salvarles la vida. Sus unidades fueron alertadas al ver a los sicarios forzar la puerta. Habían llegado en el momento exacto, pero lo más importante, ¿dónde está Sofía?, preguntó Navarro, dándose cuenta de que la niña no estaba. Javi recordó de repente a su hija. Se levantó tambaleándose, el hombro gritando. Corrió a la cocina, abrió la puerta de la despensa. Sofía estaba acurrucada, llorando silenciosamente, los ojos muy abiertos. Javi la levantó, la abrazó fuerte, susurrándole que se había acabado. Estaba a salvo. Laura apareció en la puerta, sostenida por uno de los agentes. Miró a Javier, ensangrentado, y a Sofía, temblando en sus brazos. Las lágrimas corrieron sin control por su rostro. Su lucha por la justicia había casi dejado huérfana a la niña que tanto amaba. Las sirenas volvieron a aullar, pero esta vez eran las ambulancias. Javi fue llevado al hospital por la herida del hombro. La bala había pasado limpia. Laura volvió a ser hospitalizada. Sus viejas heridas se habían reabierto con el esfuerzo. Navarro, con la ayuda de la vecina de Javi para cuidar a Sofía, coordinó todo. Los sicarios muertos fueron identificados. Las pruebas de Laura ahora estaban seguras y los arrestos de los 3 oficiales corruptos eran un hecho. Pero la amenaza no había desaparecido. Los corruptos sabían quién era Javier Sierra, sabían dónde vivía y sabían que Laura Castillo estaba dispuesta a todo por la justicia. Navarro lo vio en el hospital esa noche. Ahora es más urgente que nunca, Javier. Laura se va a recuperar, pero tiene que desaparecer, y por su seguridad y la de Sofía, le aconsejo que haga lo mismo. No están seguros en Madrid. Javi cerró los ojos. El dolor físico se mezclaba con la angustia. Estaba por perder a la mujer que acababa de entrar en su vida. La historia terminaba como había empezado, con la traición y la pérdida. O eso pensaba él. 2 semanas después del tiroteo, Javier estaba dado de alta. La bala había atravesado su hombro limpiamente, sin daño permanente, pero dejando una cicatriz y una historia que nunca podría contar. Laura, de nuevo en el hospital, se recuperaba con una voluntad de hierro. La furia de su lucha había reabierto sus heridas, pero el saber que los oficiales corruptos estaban tras las rejas la fortalecía. La evidencia que había recolectado era tan contundente que los fiscales hablaban de condenas largas, décadas tras las rejas. A pesar de la victoria, la atmósfera era de despedida inminente. El inspector Navarro se presentó en el apartamento de Javi con los papeles finales. Estaban sentados en la cocina, el mismo lugar donde Javi había escondido a Sofía. Laura está lista. Los arrestos están hechos, pero la amenaza es residual, no desaparece, explicó Navarro, la voz grave. Es el momento, nueva identidad, billete para el norte de España, todo preparado. Laura, ahora de pie, más fuerte, examinaba los documentos. Se convertiría en Clara Jiménez, una contadora. Nuevo número de seguridad social, historial falso, todo. Miró a Sofía, que estaba en el salón dibujando. La idea de dejarlas le rompía el corazón.
En un mes, estas dos personas se habían convertido en la única familia que sentía que tenía. La idea de desaparecer sola, de convertirse en una sombra, era insoportable. Javier vio su duda. Vio la mano que temblaba levemente sobre los bolígrafos que debía firmar su desaparición. Y entonces dijo algo absolutamente imprudente, algo que solo un corazón que había superado la traición más profunda podía articular. «Hay otra opción, Laura», dijo Javi, con la voz firme sin titubear. «No tienes que irte sola». Navarro lo miró, incrédulo. Laura levantó la mirada, sus ojos azules llenos de una esperanza aterrada. «Nosotros vamos contigo», declaró Javi. «Yo y Sofía. Podemos irnos. Un nuevo comienzo para los tres». El inspector Navarro se llevó una mano al rostro, exasperado. «Javier, no sea tonto. Eso es irregular, complicadísimo, casi imposible. Usted tiene una vida aquí, una hija que necesita estabilidad, y yo no puedo garantizarles a los tres el mismo nivel de seguridad». «Usted no lo entiende, inspector», replicó Javi, sin dejar de mirar a Laura. «Mi vida era rutina rígida y supervivencia. Ella me dio una razón para amar de nuevo. Cuando la vi casi morir en ese callejón, decidí que su historia no terminaría así. Y cuando esos malnacidos entraron por esa puerta, supe que nuestra historia apenas comenzaba. Sofía la adora. Yo la quiero. Lo que tenemos es más grande que cualquier peligro en Madrid. Si hay que huir, huimos juntos». Laura se levantó. Se acercó a Javi, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. «Javier, ¿entiendes lo que estás ofreciendo? Dejar tu vida, tu trabajo, atarte a mí de una forma que no tiene vuelta atrás. Significa vivir con miedo en la sombra, al menos por un tiempo». Javi le sonrió con una dulzura que Sofía no había visto en años. «Entiendo, pero en este mes tú me enseñaste que la familia no es solo la sangre, se elige, y yo te elijo a ti, y Sofía se lo merece». Laura lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio y amor. Dijo que no lo merecía, que solo había traído dolor y balas a su vida. Javi la interrumpió tomándola de las manos. «Tú me trajiste algo que perdí hace años, esperanza. La esperanza de que la vida puede ser más que solo sobrevivir». Justo en ese momento Sofía entró. «¿Por qué llora Laura?». Laura se arrodilló, con cuidado de no lastimarse, y abrazó a la niña con fuerza. «Lloro, mi amor, porque estoy feliz, porque acabo de encontrar algo que creí perdido, un hogar». Miró a Javier, quien asintió. «No me iré, iremos todos juntos, como una familia». Navarro, con un suspiro de resignación y un atisbo de emoción, aceptó el desafío. El inspector movió cielo y tierra. 3 nuevas identidades. Javier Sierra se convirtió en Javier Blanco, técnico informático. Laura Castillo se convirtió en Clara Blanco, su esposa. Sofía mantuvo su nombre, pero adoptó el nuevo apellido. Se mudaron a San Sebastián, una ciudad tranquila en el País Vasco, lejos de la corrupción y la furia de Madrid. Encontraron una casa pequeña pero acogedora, cerca de las montañas y de un buen colegio para Sofía. El juicio duró 8 meses. Laura, como Clara Blanco, testificó de forma segura por videoconferencia. Sus pruebas, unidas a la presión de Navarro, llevaron a la condena de 12 personas, incluyendo a los 3 oficiales corruptos. La red fue desmantelada. La verdadera victoria, sin embargo, no estaba en la sala del tribunal. Estaba en la pequeña casa en San Sebastián. Javi encontró trabajo en un hospital local, usando finalmente su formación médica de la forma en que siempre quiso. Laura, ya sin poder ser policía, se convirtió en instructora de defensa personal para mujeres. Sofía florecía, con 2 padres que la amaban sin medida. Las noches, después de acostar a Sofía, Javi y Laura se sentaban en el balcón mirando la brisa del Cantábrico.
Hablaban del camino imposible que los había llevado hasta ahí, de cuán agradecidos estaban por esa noche terrible que los hizo encontrarse. Un año después de su mudanza, Javi y Laura se casaron de verdad, sin identidades falsas, sino porque querían. Una ceremonia íntima con Navarro como testigo de honor. Sofía fue la dama de honor, radiante. Durante sus votos, Laura miró a Javi. «Un año atrás», dijo, la voz emocionada, «morí en un callejón de Madrid, pero un hombre con un corazón puro me trajo de vuelta a la vida, y en el proceso se trajo de vuelta a sí mismo. Ahora tenemos una segunda oportunidad y vamos a pasar cada día honrándola, amándonos y construyendo la familia que ambos merecíamos». Javi la besó mientras Sofía aplaudía, y en ese momento, mirando a la mujer que amaba y a la hija que adoraba, entendió algo fundamental. A veces, los momentos más oscuros de la vida te llevan a la luz más brillante. A veces, salvar a alguien significa salvarte a ti mismo. Y a veces, solo a veces, el amor encuentra su camino, incluso a través de la sangre, la traición y las balas.